bienvenidos a un nuevo workshop del programa de Big Data de la Universidad de Deusto. Hoy tenemos la suerte de contar con Josu Nájera, que ya estaba con nosotros anteriormente. Josu es un matemático, estuvo trabajando en Data Science en Euskaltel, ahora es investigador y profesor en la Universidad de Deusto. La verdad que Josu es una cabeza privilegiada, así que aprovecharle todo lo que podáis con las dudas que tengáis, porque sin dudas os va a poder solucionar. Como sabéis, cuando hacemos un webinar hablamos un poco más de una experiencia basada en el Big Data, alguien nos cuenta un poco qué hace en su empresa, para qué lo usa, y un workshop lo que queremos es aprender una técnica o un modelo o otra cosa, ¿no? Hoy estamos en un workshop, yo no me voy a enrollar mucho más, os dejo con Josu, espero que lo disfrutéis y Josu, cuando quieras. Vale, es que ricasco, Olga. Gracias por la invitación, por poder contar conmigo una vez más. Vale, como ha indicado Olga un poco, pues el objetivo que tenía yo con esta charla, cuando estoy hablando con Olga, era de dar pues unas pinceladas generales sobre qué son los modelos lineales generalizados, ¿de acuerdo? En un anterior workshop que estuve aquí el año pasado, pues de alguna manera lo que vimos era un poco la introducción a R y a las regresiones lineales, ¿de acuerdo? Que es el primer modelo de regresión que cuando uno está estudiando estadística, pues aprende. De alguna manera, los GLMs, por sus términos en inglés de Generalized Linear Models, modelos lineales generalizados en castellano, son como un modelo más general que los modelos lineales, ¿de acuerdo? El objetivo de la charla, como bien digo, como los GLM de profundidad teórica, términos de estimación, no voy a entrar demasiado, pero sí que quiero que entendáis de una manera bastante general cómo se definen, por qué se definen, cómo se definen y cuál es la problemática, ¿de acuerdo? Estuve comentando con Olga y decidimos hacerlo de una manera, pues en un primer workshop, una manera un poco general de introducir los GLM, y a partir de este workshop, pues ya tendríamos otros workshops en los cuales trabajaríamos más específicamente cada una de las regresiones que vamos a ver ahora. ¿Vale? Por lo tanto, bueno, el workshop este lo he dividido en 4 diferentes secciones. En la primera os voy a hacer una introducción, una motivación de cuál es la problemática para que veáis por qué la regresión lineal no se puede aplicar siempre, ¿de acuerdo? En el segundo punto os explicaré cuál es la familia exponencial, ¿vale? Que es un concepto muy importante a la hora de poder definir modelos lineales generalizados. En el tercer punto os definiré cuál es el modelo en términos generales y específicamente para algunas distribuciones dadas, cómo se define ese modelo. Y por último, pues algunos ejemplos, sobre todo en tema de interpretabilidad, porque yo le doy bastante importancia al tema de poder interpretar los resultados que obtienes, no solo obtener los resultados, sino también decir qué es lo que tú obtienes de ellos, ¿de acuerdo? No solo una predicción, sino una información aparte, ¿de acuerdo? Y algunas implementaciones usaremos el código, el software R, ¿de acuerdo? Vale, empezando con la introducción, pues uno de los mayores retos que tiene la estadística en sí, ¿vale? Reside o en la estimación o en medir las relaciones que puedan existir entre diferentes variables aleatorias. En este sentido, pues podemos asumir, en el caso más sencillo, que tenemos 2 variables aleatorias. Una que se suele llamar variable respuesta, ¿vale? La cual, pues, es difícil de modificar o es difícil de medir, ¿de acuerdo? Y se suele denotar con la letra I, ¿vale? Por ejemplo, pues los kilómetros totales que realiza un vehículo. Pues, ¿cómo voy a saber yo cuántos kilómetros va a realizar un vehículo antes de que lo realice? ¿De acuerdo? Es una variable y modificar eso, ¿cómo puedo modificar directamente cuántos kilómetros totales va a realizar un vehículo? Pues no es sencillo. O la capacidad pulmonar de una persona, o la temperatura de la atmósfera, ¿de acuerdo? Y esa es la variable respuesta. Y luego tenemos otra variable, en este caso solo vamos a considerar una, que solemos llamar covariable, la cual pues resulta bastante más sencillo de modificar o de medir y suele denotarse con X. Por ejemplo, por la cilindrada de un motor. Yo no voy a saber cuántos kilómetros va a andar un vehículo, pero sí que puedo modificar fácilmente la cilindrada de un motor cuando lo estoy produciendo o medirlo. Lo mismo con los metros diarios que anda una persona al día, ¿de acuerdo? La capacidad pulmonar, directamente modificarla no se puede, pero bueno, se puede andar más o se puede andar menos. O el número de emisiones de carbono a la atmósfera, un poco unido con la variable respuesta esa de temperatura, ¿de acuerdo? Entonces, cuando tenemos relaciones entre variables, solemos tener normalmente 2 objetivos. Y uno es medir o entender cuál es el efecto que tiene la covariable en la variable respuesta, cómo afecta esa covariable en la variable respuesta, ¿de acuerdo? Interpretar.
ese efecto o esa relación, y por otro, poder predecir valores de la variable respuesta, yo sabiendo cuáles son los valores de la covariable. Es decir, sabiendo cuál es la cilindrada de un motor, poder de alguna manera predecir cuántos kilómetros realizará el vehículo. O entender cuál es la relación que guarda la cilindrada del motor con el vehículo. Es decir, si yo le aumento la cilindrada, le aumento no sé cuántos centímetros cúbicos, 3, 10 centímetros cúbicos a la cilindrada del motor, ¿qué efecto va a tener eso sobre los kilómetros totales que realizará el vehículo? ¿Hará 50 más, 50.000 más, 50.000 menos? ¿De acuerdo? Entonces, los objetivos cuando intentamos estimar la relación entre dos variables aleatorias suelen ser esas. Por uno, entender la relación y por otro, poder predecir. Vale, no os he dicho, pero si alguno tiene algún tipo de pregunta en cualquier momento, paráis la charla y os respondo, ¿vale? Casi mejor que dejarlo para el final, porque luego se pierde un poco el hilo. Si tenéis alguna pregunta, sentiros libres de quitar el micrófono y decirme yo, perdón, y os intento resolver la pregunta que tengáis, ¿vale? En este sentido, a la hora de intentar medir las relaciones que existen entre diferentes variables aleatorias, pues las regresiones, los modelos de regresión, son modelos muy estudiados en la estadística. Como sabréis, y comentamos en el anterior workshop también, pues la regresión lineal es el modelo por excelencia o el modelo más conocido y más utilizado, ¿de acuerdo? Uno, porque es relativamente sencillo de entender, es relativamente sencillo de interpretar y es relativamente sencillo de concluir predicciones. ¿Qué es lo que supone así en una pincelada rápida la regresión lineal? Pues nosotros vamos a suponer que tenemos n individuos, n personas, n coches, n individuos de los cuales hacemos dos mediciones. Una de una variable respuesta, de esta y otra que hacemos de una covariable solamente. Pues tenemos 10 personas y les preguntamos cuántos metros andan diariamente, que sería la covariable, y mediríamos su capacidad pulmonar, que sería la I, la variable respuesta. Si entendemos esas dos mediciones como coordenadas, y aquí en la abscisa indicamos el valor de la covariable y en el eje de ordenadas indicamos cuál es la respuesta en la variable respuesta o la medición en la variable respuesta, lo que podemos representar son los datos obtenidos como un diagrama aquí o de dispersión, que se suele llamar, ¿vale? Esto es una gráfica de dispersión se suele llamar, ¿vale? El primer eje tiene la respuesta en la covariable y la segunda es la medición en la variable respuesta. ¿Qué es lo que hace la regresión lineal? Pues la regresión lineal lo que estima es una recta, ¿vale? De alguna manera que estos errores, estas líneas azules que indican un poco lo que se aleja cada punto con lo que se espera de ellos cuando yo ajusto una regresión lineal, ¿vale? Estos errores azules tienen que tener una media de 0, es decir, todo lo que está por encima de la línea roja tiene que ser igual a todo lo que está por debajo de la línea roja, ¿de acuerdo? Al final la línea roja es una recta y el modelo se define de esta manera. Aquí tenemos el intercept, que se suele llamar, y el slope o la pendiente, que de alguna manera es lo que me indica la relación que guarda X con Y, la covariable con la variable respuesta. En este modelo también es fundamental que estos errores de aquí, estas líneas azules que se desvían de la media de la línea roja para arriba y de la línea roja para abajo, tengan una media 0, una varianza constante, sigma, ¿de acuerdo? Y que sigan una distribución normal. ¿Vale? Es fundamental para que el proceso de inferencia esté correctamente construido, que estos errores sigan una distribución normal. Ahora, una vez que tenemos construida la regresión lineal, ya os he dicho que para mí la interpretabilidad de los resultados es fundamental. ¿Cómo se interpretan los resultados? ¿Qué quiere decir beta 1? Pues beta 1 lo que indica es, si aumentamos el valor de la covariable un punto, una unidad, una lo que sea, ¿vale? Si añadimos un centímetro cúbico más a la cilindrada del motor, ¿vale? Pues lo que voy a concluir es que está ahí, la variable respuesta, el número de kilómetros que realiza el vehículo se va a ver aumentado en beta 1 unidades, ¿de acuerdo? Esa es la interpretación de lo que es una pendiente en una recta, ¿vale? Si aumento una unidad X, ¿cuánto aumenta ahí? ¿De acuerdo? Eso es cuando tenemos una regresión lineal. ¿Qué es lo que ocurre? Como ya os he dicho, es fundamental para poder aplicar una regresión lineal que la variable respuesta, en sí son los residuos o los errores que quedan ahí, pero por temas de linealidad lo que necesitamos es que la variable respuesta tenga una distribución normal. Por ejemplo, no todas las variables que yo mido en la realidad tienen una distribución normal y mucho menos pues continua. Por ejemplo, yo puedo tener una variable
que sea binaria. Por ejemplo, tengo recodificado ceros y unos. Pues vida, muerte, roto y no roto, éxito, no éxito. ¿De acuerdo? Y puedo dibujar el diagrama de dispersión igual que antes. Aquí, uno, si voy un poco al análisis clínico de alguna manera, puede ser, pues, la muerte y 0, la no muerte. Entonces, puedo tener aquí para diferentes mediciones de cada persona, de esta covariable, ¿de acuerdo? Pues puedo tener algunos muertos y otros no muertos. O, por ejemplo, la covariable puede ser la temperatura media diaria y 1 es si ha llovido y 0 es si no ha llovido. Pues tengo algunos días que hizo en temperatura media 2 grados, no llovió este día sí que llovió, ¿de acuerdo? Codificado entre 0 y 1. Y aún así, yo quiero poder, o me gustaría saber qué relación guarda, por ejemplo, la temperatura con el hecho de llover o no llover. ¿De acuerdo? Quiero poder también estimar o encontrar relaciones que puedan existir entre una covariable y una variable respuesta que tiene una forma binaria, solo tiene ceros y unos. Si yo procedo a lo loco sin pensar las cosas dos veces y hago una regresión lineal, pues lo que ajustaría es esta recta de aquí. La interpretación de esta recta, pues, ¿qué puedo decir? Si aumento el valor de la covariable una unidad, entonces la variable respuesta aumenta a 0,5. ¿Puntos? ¿O qué quiere? ¿Cómo que puntos? Si solo tengo ceros y unos, solo tengo vida o muerte, ¿qué significa que aumenta 0,5? O sea, no tiene sentido. O si hago una predicción, cojo un valor de la X, el 2, entonces hago, vale, si la covariable es igual a 2, la predicción, la media, se supone que tendremos la variable respuesta igual a 0,6. ¿Qué es 0,6? O 0,75. ¿Que las 3/4 partes de tu cuerpo están muertos y el otro cuarto está vivo? No tiene sentido. ¿Vale? Ya no solo desde el punto de vista de la inferencia teórica que hay atrás, sino la interpretabilidad no tiene ningún sentido. O también puede ser lo mismo cuando tengo una variable aleatoria que sigue un conteo. De alguna manera, esta nueva variable aleatoria lo que muestra es un conteo. Igual que antes, pues tenemos la covariable medida, pues la temperatura media que hacen cada día, en un sitio muy frío porque tenemos valores muy negativos, en Reykjavik, me da igual. Y el conteo puede ser el número de personas que han entrado ese día en una tienda. Pues tendríamos que cuando hizo la temperatura de -4, este día solo entró una persona. Este día que hizo más o menos -3 grados de media, no entró ninguna. Este día que hizo pues 3,5 grados, entraron 6 personas, ¿de acuerdo? Tengo una variable respuesta que me dice el número de gente, el número de personas que ha entrado en esta tienda. Y quiero encontrar la relación que puede existir o cómo influye la temperatura en esta variable respuesta, que es el número de personas que ha entrado en esa tienda. Al igual que antes, si hago a lo loco una regresión lineal aquí sin tener en cuenta el tipo de variable aleatoria que yo estoy o tengo entre manos, pues tendría esta recta de aquí. Al igual que antes, la interpretación, pues si hago antes la interpretación de beta 1, vale, si aumenta 1 grado la temperatura, entonces la variable respuesta, que es el número de personas, aumenta 1,4 veces. 1,4 unidades. ¿Qué significa 1,4 unidades? Entra una persona y 0,4 de una persona, uno solo se acerca por la mitad y no entra del todo a la tienda, ¿o qué es lo que significa? O bueno, hacer las predicciones del mismo modo, ¿eh? Si cojo aquí un valor, el 0, ¿vale? Se supone, en media, cuando hacen 0 grados, pues en la tienda van a entrar 1,8. ¿Qué significa 1,8? Automáticamente lo redondeo a 2. Entonces, que haga 0 grados o que haga menos 0,5, como los dos van a dar una predicción mayor que 1,5, lo redondeo. O el 1, si hace 1 grado también, va a ser 2,3. También lo redondeo a 2, no tiene sentido. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo se puede hacer regresiones? ¿Cómo se pueden estimar y definir relaciones cuando necesariamente no tenemos variables respuesta que sigan una distribución normal? ¿Vale? Existen un montón de distribuciones, ¿de acuerdo? Por ejemplo, tenemos la distribución de Bernoulli. La distribución de Bernoulli sirve para modelar o para representar experimentos en los cuales tengamos sucesos binarios, ¿de acuerdo? Mi variable aleatoria va a ser binaria, ceros o unos. Esa va a ser la variable respuesta que yo voy a tener. Cuando tengo una variable respuesta de ese estilo, binaria, pues significa que esa variable aleatoria se puede modelar mediante una distribución de Bernoulli. Pues, por ejemplo, estar vivo o estar muerto. Defectuoso o no defectuoso, exitoso o no exitoso, ¿de acuerdo? Todo lo que sea binario. Cuando tengo una variable respuesta que al final es una suma de sucesos binarios, eso se puede modelar mediante una distribución binomial. Pues, por ejemplo, si mi empresa produce
cajas con 20 piezas cada una, lo que puedo tener una variable aleatoria que me diga cuántas piezas, ¿vale?, de esas 20 que están en la caja son defectuosas. Me cuente, ¿vale? Cada pieza es un resultado binario, ¿está rota sí o no? Y lo que hago es contar n, en este caso 20, ¿vale?, resultados binarios. Cuando tenga ese proceso de conteo de resultados binarios, de un número fijo de resultados binarios, pues tengo una distribución binomial. O cuando tengo un conteo del número de personas que entran, ¿vale?, ilimitadamente, puede entrar una persona, 2, 3, siempre que tenga conteos, pues puedo utilizar la distribución de Poisson. Número de pacientes que se han ingresado, ahora el tema, bueno, ahora ya no tanto con el tema del COVID, pero el número de pacientes que había ingresado en planta, ¿vale? Puede ser un conteo. Todos esos experimentos que residen en contar un proceso, pues se modela mediante la distribución de Poisson. O la distribución exponencial, ¿vale? Que lo que modela de alguna manera es el tiempo hasta un suceso, que suele utilizarse mucho en los análisis de supervivencia, en los cuales se mide el tiempo hasta la muerte, ¿vale? Lo que quiero decir es que aparte de la distribución normal, como sabréis, pues existen un montón de distribuciones más que sirven para modelar diferentes experimentos, ¿vale? Por lo tanto, también podemos estar interesados en medir las relaciones que existen entre las covariables y variables respuesta que siguen cada una de estas distribuciones. Por ejemplo, ¿cómo afecta la covariable X al hecho de vivir o morir? ¿O cómo afecta al hecho de que haya 5 piezas defectuosas, 4 al hecho de que haya alguna pieza defectuosa? ¿O cómo afecta esa covariable al número de pacientes ingresados? ¿De acuerdo? Si sube la temperatura, entonces hay más pacientes ingresados, ¿cuántos más habría? ¿De acuerdo? ¿Cómo se puede utilizar o modelar de alguna manera esas relaciones? O, pues, ¿cómo afecta también hasta el tiempo, hasta la muerte? Si andas más, ¿cuánto más se alarga tu vida o cuánto más se reduce? ¿De acuerdo? Entonces, puedo estar interesado en esas relaciones, pero la variable respuesta no sigue una distribución normal. Totalmente lógico y natural. ¿De acuerdo? Aquí es lo que entra la familia exponencial. Vale. La mayoría de las distribuciones que nosotros conocemos, y algunas de las que he mencionado, no, todas las que he mencionado antes, que son algunas de las que conocemos, existen muchísimas más, ¿vale?, pertenecen a lo que se denomina familia exponencial. La familia exponencial es una familia de distribuciones, ¿vale?, y la función de densidad o la función de probabilidad de esas distribuciones tiene esta forma general de aquí, ¿vale? Estas distribuciones dependen de dos parámetros. El parámetro zeta, que se suele denominar, que se llama parámetro canónico, ya veremos qué es este parámetro canónico, y este parámetro phi, que se llama parámetro de dispersión, ¿vale? Entonces, esta es la forma general de definir una distribución, una función de densidad dentro de la familia exponencial, donde para cada distribución específica, para la binomial, para la Poisson, para la beta, para la gamma, para cada una de las distribuciones, lo que vamos a tener es esta función A y esta función C van a ser conocidas. Por lo tanto, sustituyendo aquí en la A una función y sustituyendo aquí en la C otra función, pues tendremos una distribución u otra. ¿De acuerdo? Por ejemplo, la distribución binomial. La distribución binomial, todos sabemos, o todos, o no lo sé hasta qué punto estáis metidos de la estadística, pero bueno, la función de probabilidad, la cual me permite hacer cálculos con la distribución binomial, es esta de aquí. ¿Vale? Originariamente, la distribución binomial depende de un parámetro que es el parámetro de probabilidad. M en sí no es un parámetro porque de antemano sabemos cuántas veces repito el experimento binario, ¿vale? M sería, pues si lanzo una moneda 10 veces, M sería 10. Y cuento el número de caras, M sería 10 y P sería la probabilidad de obtener una cara en cada uno de los lanzamientos, ¿vale? Originariamente, si utilizamos la combinatoria, no resulta muy difícil concluir esta función de aquí, ¿de acuerdo? Entonces, la probabilidad de que esa variable aleatoria ahí, de esos 10 lanzamientos de la moneda, obtenga 3 caras, pues se puede obtener esa probabilidad mediante esta función de aquí. Si yo escribo esta función en términos generales, así, para saber cuál es la función A y la función C, ¿vale?, que definen esta familia exponencial muy genérica, la función binomial, puedo reescribirlo de esta manera. Vale. Si veis, aquí, la similitud, tengo I por el parámetro canónico, tengo I por algo que depende de un parámetro, más una función de ese parámetro canónico, más algo que depende de phi y de los datos. ¿De acuerdo? En este caso, en la distribución binomial, el parámetro de dispersión es igual a 1. ¿De acuerdo? Es bastante rígida la distribución binomial, pero bueno, no voy a entrar mucho en ello. Lo que sí que vemos aquí es que en vez de tener el parámetro canónico θ, lo que tengo es como una reparametrización de otro parámetro, P.
Y aquí entra lo que de alguna manera es importante que entendáis. Esta forma de definir la función de densidad o de probabilidad de una distribución es de una forma genérica, general, ¿vale? Entonces siempre se utilizan estos dos parámetros, zeta y phi. ¿Qué quiere decir el parámetro zeta en términos físicos? ¿Qué interpretación tiene? No tiene ninguna, es simplemente un parámetro. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando bajo a una distribución específica, lo que se suele hacer es transformar esa cita, ese parámetro cita, en otro parámetro que sí que tenga interpretabilidad. Porque aquí, cita, en la forma general, no puedo decir nada, no tiene ningún valor físico, no se puede atribuir ni nada físico, pero en cambio la transformación de cita convirtiéndola en esta P sí que tiene interpretabilidad, porque esa P es la probabilidad del éxito en cada resultado binario. ¿De acuerdo? Entonces, esta A que define la función binomial y esta C, ¿de acuerdo? Si sustituyendo, pues sería cuando bajo de la familia exponencial a la distribución binomial, específicamente. Otra distribución bastante usada y conocida es la de Poisson, ¿vale? Originariamente, la distribución de Poisson también solo depende de un parámetro, que se llama, lo que suele interpretar como la tasa de incidencia, ¿vale? La distribución de Poisson sirve para modelar conteos. Entonces, lo que de alguna manera rige ese proceso de contar cosas es la tasa o la incidencia que tiene. ¿De acuerdo? La función de probabilidad, al igual que antes, pues es esta de aquí. Si la reescribo en la forma general de cualquier distribución de la familia exponencial, lo que tengo es esta expresión de aquí, lo cual me permite fácilmente poder enlazar, saber cuál es esta función A, esta función C y cuál es la transformación de este parámetro canónico que se hace para concluir en otro parámetro que sí tenga interpretabilidad. Porque el parámetro canónico, el cual se define de forma general, no se puede interpretar, pero su exponencial es lambda, y esa lambda sí que tiene sentido o sí que tiene interpretabilidad, porque esa lambda lo que indica es la tasa de incidencia, ¿de acuerdo? En ese proceso de conteo. Por lo tanto, ya veis que esta es la forma general de definirlo para una función A dada, para una función C dada, pero luego definiendo una A y definiendo una C, lo que hago es bajar a la distribución binomial. Si defino otra A y otra C y otra reparametrización de este parámetro canónico, tengo la binomial, tengo la beta, tengo la gamma, ¿de acuerdo? Entonces esta es la forma general de escribirlo y cada uno específicamente tiene una función A y una función C. Y lo importante, cada distribución específica reparametriza este parámetro zeta de aquí para que tenga interpretabilidad. ¿Vale? Bien, ¿qué es lo importante de esta familia exponencial y por qué os lo cuento? Porque las distribuciones que pertenecen a la familia exponencial cumplen algunas propiedades que son fundamentales para poder definir un modelo de forma general, sin tener que especificar cuál es exactamente la distribución que sigue la variable respuesta. ¿Vale? La clave de los GLM, y por eso es bastante potente y usado, es porque permiten definir una metodología desde un punto de vista muy general, asumiendo que la variable respuesta solo pertenece a la familia exponencial sin decir cuál es exactamente. Entonces, se puede implementar un proceso o un algoritmo de estimación, de inferencia, y se puede programar sin decirle exactamente cuál es la distribución. Y luego, para cada caso específico, se define el modelo específico para cuando tenemos una binomial, para cuando tengamos una Poisson, ¿de acuerdo? Os lo explicaré más adelante en la siguiente, ¿eh? Pero bueno, lo que os estaba diciendo, que cumplen unas propiedades que son importantísimas para el proceso de inferencia. Por ejemplo, la esperanza de la variable aleatoria es igual a la primera derivada de esta función A. Y la varianza es igual al parámetro de dispersión por su segunda derivada. Vamos a verlo. En la binomial ya lo hemos calculado antes, que esta A tiene esta expresión de aquí que veis aquí. ¿De acuerdo? Si derivo esta A respecto al parámetro canónico, lo que tengo es esta expresión de aquí. Podríamos dejarlo como el parámetro canónico, pero normalmente las expresiones se dejan dependiendo de parámetros que se puedan interpretar. ¿De acuerdo? Entonces, si en vez de esta cita, ¿vale? Teniendo en cuenta que la relación entre cita y este parámetro que se puede interpretar P es esta de aquí, si sustituyo esto de aquí en esta expresión, lo que concluyo es que este término es igual a M por P. Exactamente es la esperanza que tiene una variable binomial,
¿vale? El número de ensayos que se hace por la probabilidad del éxito en cada uno de los ensayos. Con la varianza, igual. Si hago la segunda derivada de esta función A, es decir, si derivo esto otra vez y sustituyo la relación que tiene el parámetro canónico con el parámetro de probabilidad en este caso, concluyo en este término de aquí, MP por 1 menos P, que es la varianza de la distribución binomial. Con la Poisson pasa lo mismo, ¿vale? La función específica A de la Poisson, sus derivadas, y ahora la transformación del parámetro canónico en un parámetro interpretable, que en la Poisson es la tasa. Si hago esa sustitución, me da que la esperanza es igual a la tasa, que es la esperanza que sigue una distribución de Poisson. ¿De acuerdo? Entonces, estas propiedades, estas y muchas más que cumplen, ¿de acuerdo?, nos permiten definir modelos de regresión y algoritmos de estimación desde un punto de vista general, ¿de acuerdo? Sin la necesidad de especificar una distribución determinada para cada variable respuesta. Si no, sería un poco rollo tener que implementar un proceso de estimación, un algoritmo, un programa para hacerme la regresión cuando la variable respuesta sigue una distribución binomial. Otro, aparte, para cuando sigue una distribución de Poisson. Otro para la distribución beta. No, lo que podemos hacer es definir solo un modelo en términos generales, asumiendo solo que sigue una distribución de la familia exponencial y luego, sustituyendo solo esa función A y esa C, poder concluir para todas ellas. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a ver ahora lo que propone el modelo lineal generalizado. Una vez interiorizado cuál es el concepto de familia exponencial y por qué es importante, ¿de acuerdo? Vale, lo que proponen los modelos lineales generalizados, los Generalized Linear Models, es aplicar, aquí tenéis, un predictor lineal, al igual que hacemos con la regresión lineal, un predictor lineal en una transformación de la media de la variable respuesta. Yo tengo una variable respuesta y, entonces, lo que aplico es como una regresión lineal, vamos a decir, obviando un poco el término de los errores. En este caso no hay término porque no estoy modelando una variable aleatoria, sino estoy modelando un parámetro. Un parámetro es algo fijo, por lo tanto no hay término de error. ¿Vale? Entonces, se le aplica una función, esta h, que se llama función link, en la esperanza de la variable respuesta y se conecta mediante un predictor lineal. ¿Vale? Eso es lo que propone. Ahora, ¿nosotros qué sabemos? Como la variable respuesta esta parte o es parte de la familia exponencial, por las propiedades que cumplen, yo sé que la primera derivada de esa función A es la media. Por lo tanto, tengo una relación directa entre el parámetro canónico y la media de la distribución. ¿Vale? Como los GLM lo que proponen es aplicar esta función h en la media y unirlo con el predictor lineal, usando esta propiedad de aquí, lo que de alguna manera yo puedo es, en vez de realizar este predictor lineal y linkarlo con la media, puedo linkarlo con el parámetro canónico, ya que el parámetro canónico guarda una relación, esta relación de aquí, con la media. Por lo tanto, tengo esto de aquí. Si aplico h a la menos 1 al predictor lineal, es igual a mu, y mu es igual a la primera derivada de zeta. Y ahora es cuando viene h. Es una función que se aplica en la media. ¿Pero qué función es? Vale. Pues para cada distribución se puede definir una función específica. O se puede definir una función de forma general para cualquiera de ellas. La función que normalmente se suele utilizar, el link que normalmente se suele utilizar, se denomina link canónico. ¿Vale? ¿Y link canónico por qué? Porque escogemos h a la menos 1 igual a la primera derivada de a, lo que tengo es que el parámetro canónico es igual a este predictor lineal de aquí. ¿Vale? Eso es, no sé si alguna vez habéis visto o habéis oído hablar de la regresión lineal, pues se pueden utilizar el link logit o el probit. No sé si alguna vez habéis oído. Pues lo que están hablando es de esta transformación h, de esta función link. ¿Vale? El logit es el parámetro canónico, es la derivada de esta función y el probit no lo es. Pero el proceso de estimación se reduce mucho y se facilita mucho cuando aplicamos aquí esta función canónica. Por lo tanto, resumiendo, lo que un GLM propone es enlazar el parámetro canónico directamente con el predictor lineal. Modelar el parámetro canónico, ¿vale?, de esa variable respuesta que sigue una distribución de la familia exponencial. Eso es lo que propone. ¿Vale? De forma general. ¿Cómo se hace la inferencia? Pues no voy a entrar demasiado ahí, pero lo que se puede hacer es sustituir, en vez de zeta, el predictor lineal en la función de densidad, en la función de verosimilitud, maximizarlo por máxima verosimilitud, obtener cuáles son las estimaciones de estos beta
que son de alguna manera los coeficientes que me van a dar la relación que existe entre el parámetro canónico de la variable respuesta y las covariables. ¿De acuerdo? Vale, pero ya mencioné anteriormente, el parámetro canónico está muy bien, se define todo de forma general mediante el parámetro canónico, pero no tiene interpretabilidad. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Ese proceso de inferencia y de estimación se define de la anterior manera para todas las distribuciones que pueda seguir la variable respuesta y luego, a la hora de interpretarlo, en vez de usar el parámetro canónico, lo que vamos a usar es la transformación del parámetro canónico que en cada distribución nos da un parámetro que sí que tiene interpretabilidad. Por ejemplo, en el caso de la Poisson, la tasa, en el caso de la binomial, la probabilidad, etcétera. ¿Vale? Entonces, ya hemos dicho, teniendo en cuenta la relación que guarda el parámetro canónico con los parámetros interpretables, lo que los GLM nos permiten realizar es regresiones en transformaciones de parámetros de distribuciones que no necesariamente tienen que ser normales. Y esto parece un trabalenguas. Es decir, si yo tengo una variable respuesta que no sigue una distribución normal, seguirá otra distribución, me da igual cuál es. Esa distribución pertenece a la familia exponencial, porque todas las que conocemos, casi todas las que conocemos, pertenecen a la familia exponencial. Los GLM lo que proponen es hacer regresión sobre el parámetro canónico, pero luego, si mi variable respuesta sigue una distribución binomial, entonces yo ya sé que el parámetro canónico se puede escribir en función de este otro parámetro, que es el parámetro de probabilidad, ¿vale? Esto es porque mi variable respuesta sigue una distribución binomial, ya lo hemos visto antes. Y ahora el GLM lo que propone es aplicar el predictor lineal en el parámetro canónico. Es decir, si junto las dos cosas para el caso específico de cuando mi variable aleatoria sigue una distribución binomial, el GLM lo que propone es esta transformada de la probabilidad, linkarla con el predictor lineal. ¿De acuerdo? Es decir, esta función de aquí se llama la función logit. Aplicamos la función logit sobre el parámetro de probabilidad y la enlazamos con este predictor lineal. Se puede deshacer esto y, por lo tanto, la relación que guarda el parámetro de probabilidad con las covariables queda definida mediante esta ecuación de aquí. En este caso específico, este GLM, cuando la variable respuesta sigue una distribución binomial, es decir, la transformación del parámetro canónico mediante este parámetro que es interpretable se define de esta manera, en este caso, a esta regresión se le llama regresión logística. ¿Vale? Otra. Cuando tenemos una variable respuesta que es un conteo, sigue una distribución de Poisson. La distribución de Poisson, la relación que guarda el parámetro canónico con el parámetro interpretable es esta de aquí, ya lo hemos visto antes. Es decir, la exponencial del parámetro canónico es igual a lambda. Es decir, la exponencial de ese parámetro canónico significa o se interpreta como la tasa de incidencia. ¿De acuerdo? Por otro lado, el GLM, de forma general, ¿qué es lo que propone? Igualar el parámetro canónico con este predictor lineal. Si juntamos las dos cosas, el GLM específico para cuando mi variable respuesta sigue una distribución de Poisson es esta de aquí. Es decir, linkar el predictor lineal, las covariables, con el logaritmo de la tasa. ¿Vale? Para deshacer esto y para ver cómo influye cada covariable, ¿de acuerdo? En la tasa tenemos esta expresión de aquí. En este caso específico, este GLM, cuando la variable respuesta sigue una distribución de Poisson, se llama regresión de Poisson. ¿De acuerdo? Por lo tanto, el GLM propone un modelo general, unir el parámetro canónico con el predictor lineal. La inferencia se hace de la misma manera porque no depende de la distribución específica y luego, a la hora de realizar la interpretación o la predicción, bajamos y decimos, vale, mi variable respuesta sigue la Poisson. Vale, el parámetro canónico en la Poisson se modela o se iguala o se reparametriza mediante esta relación de aquí con este parámetro que sí se puede interpretar. Porque acordaros que a la hora de modelar y de obtener resultados, me gustaría decir, influye esto en esta covariable. Si le aumento una unidad, influye tanto en esto. ¿Pero en qué es eso? Si yo no sé lo que significa el parámetro canónico, sí, el parámetro canónico aumenta 2 puntos. ¿Qué quiere decir eso? Pero si os digo que la probabilidad aumenta en 0,2, pues ya lo entiende todo el mundo. ¿De acuerdo? Aumenta un 18% la probabilidad. Allá sí que la entiende todo el mundo. ¿De acuerdo? Entonces, ese es el objetivo. El GLM define un modelo de regresión de forma general y luego específicamente, teniendo en cuenta cuál es la distribución de la variable respuesta, podemos reescribir específicamente diferentes tipos de regresiones.
¿Vale? Bien, ¿cómo se implementan los GLM? Vale, los GLM se implementan en R, mediante la función GLM, que por defecto está en el paquete de este stats, que viene por defecto instalado en R, ¿de acuerdo? Entonces no habría que instalar ninguna librería complementaria. ¿Cuál es la forma que tienen? Pues se escribe la función GLM y tiene más argumentos dentro de sí, pero los que son necesarios para poder hacer un GLM es escribir un objeto fórmula, family y data. Fórmula es un objeto fórmula. Se escribe igual que en la regresión lineal, ¿de acuerdo? Se pone la variable respuesta, el nombre, la chapela, lo que está encima de la ñ, ¿de acuerdo? Y luego las covariables que quiere introducir el modelo mediante sumas. Hay un caso excepcional que es diferente, que es en el caso en el que mi variable respuesta sigue una distribución binomial. ¿Vale? Porque binomial es cuántos éxitos he logrado de 10 intentos. Pues he logrado 5 éxitos, 7 éxitos. Entonces yo si directamente solo le pongo la variable respuesta, es decir, 5, 7, 5, 8, 5, 7, el modelo no sabe si estás consiguiendo 5 éxitos de 10 posibles o 5 éxitos de 100 posibles, porque ahí cambia mucho la película. ¿De acuerdo? Entonces lo que de alguna manera le tenemos que incluir es la variable respuesta y también cuál es el número total de ensayos que se hace. Entonces la estructura es incluirle dos columnas, una es el número de éxitos y en la otra columna m-i es el número de fallos. ¿De acuerdo? Esa es la única excepción. Si no, como en la regresión lineal. Family. Vale, aquí en family hay que especificar cuál es la distribución de la variable respuesta. Si es una binomial, si es una Poisson, si es una Gaussian significa una normal, porque la regresión lineal también es una específica de un GLM. ¿De acuerdo? Os he puesto aquí un enlace que si vais ahí, tenéis aquí... ¿Veis ahora? Sí, os he puesto aquí un enlace en la cual pues tenéis diferentes familias, diferentes distribuciones que se le pueden calcular. ¿Vale? El GLM es mi variable de respuesta sigue una distribución binomial, pues le pongo binomial, Gaussian, gamma, Poisson, ¿de acuerdo? Y aquí tenemos las funciones link, las canónicas, ¿de acuerdo? Bien. Bueno. Y por último hay que meterle la base de datos en las que se encuentran las covariables, igual que en la regresión. Y el output, vais a ver, es casi idéntico al de la regresión lineal, ¿vale? Aparecen las estimaciones, con sus desviaciones, los estadísticos, el p-valor asociado al test de Wall y todo lo demás. Vale, aquí lo que os voy a dar es como dos pinceladas. Yo os he dicho que el objetivo de estos workshops es en un futuro ya abarcar un workshop específico para tratar cada una de estas regresiones, pero bueno, os quiero dar algunas pinceladas de alguno de estos GLMs específicos, ¿de acuerdo? El primero es la regresión logística, que tenemos que aplicar cuando la variable respuesta sigue una distribución binomial. Ya hemos visto que la regresión logística lo que propone es aplicar esta regresión de aquí, este predictor lineal, a esta transformada del parámetro de probabilidad. En sí es bastante intuitivo esta transformación de aquí, porque P es un parámetro de probabilidad, es decir, P está acotado entre 0 y 1. ¿Vale? Si hago P entre 1 menos P, todo esto ahora pasa de estar acotado entre 0 y 1 a estar acotado entre 0 e infinito. ¿Vale? Y si algo que está entre 0 e infinito le aplico el logaritmo, lo que hago es reescalarlo desde menos infinito a infinito. Daros cuenta que esto de aquí es una recta. Una recta puede alcanzar valores que son mayores que 1, puede alcanzar valores negativos, entonces no puedo aplicar directamente una recta igual al parámetro de probabilidad, porque para algunos valores de la covariable me escaparé de 1, para otros valores de la covariable tendré valores negativos, ¿de acuerdo? Entonces lo que tengo que hacer es reescalar de alguna manera este parámetro de probabilidad para poder definir algo, un nuevo parámetro, un nuevo término que esté entre menos infinito e infinito. Entonces, aparte de la metodología que yo os he explicado, intuitivamente también tiene sentido lo que propone. ¿De acuerdo? Esta es la transformación del login. Coge un parámetro de probabilidad, ya veis que está acotado entre 0 y 1, y esto de aquí, la transformada, da una nueva variable, que es esta de aquí, que puede coger valores muy negativos y valores muy positivos. ¿Vale? Bien, ahora importante, ¿cómo se hace la interpretación en la regresión logística? ¿Vale? Se hace en términos de odds ratio. ¿Vale? ¿Qué es un odds? Odds es el término de aquí. P entre 1 menos P. Recordar que P es la probabilidad del éxito. Por lo tanto, 1 menos P es la probabilidad del fracaso. El odds, ¿cómo se interpreta? ¿Cuántas veces es mayor la probabilidad de que suceda a que no suceda? Porque lo que estamos dividiendo es la probabilidad de suceder versus la probabilidad de no suceder. De alguna manera se puede entender como la ventaja o la posibilidad que tiene de ocurrencia, ¿vale? Cuando oigáis odds, en vez de utilizar ese término
yo lo que me viene a la cabeza es posibilidad, entenderlo de esa manera, ¿vale? ¿Cuántas veces es más grande la probabilidad de ocurrir a no ocurrir? Por lo tanto, yo aplico un modelo de regresión logística, ¿vale? En la cual la variable binaria sigue una distribución binomial, solo con una covariable, y consigo la estimación de beta 0 y beta 1. Ya tengo los valores específicos. Y ahora digo, ¿cómo se puede interpretar este beta 1? ¿Vale? Pues como en la regresión lineal lo que hacíamos era, ¿cómo cambia y cuando aumento una unidad de x? En este caso, lo que vamos a enfrentar es el odds o la posibilidad de ocurrir el evento cuando aumento una unidad locovariable versus el odds o la posibilidad de ocurrir cuando no aumento una unidad la probabilidad, el valor de la covariable. ¿Vale? Este término de aquí, el odds, simplemente es a este lado de aquí aplicarle la exponencial, aumentando una unidad la covariable y aquí sin aumentar. Si simplifico los términos, me queda que el odds ratio, el ratio entre la posibilidad de ocurrir cuando aumento una unidad la covariable, entre la posibilidad de ocurrir cuando no aumento y me quedo normal con la covariable, es este e a la beta 1. ¿Vale? Por lo tanto, la exponencial de este coeficiente se interpreta como si aumentamos una unidad, la covariable x, el odds ratio aumenta en e a la beta 1 unidades. Es decir, como la ventaja o la posibilidad de que ocurra el evento cuando aumento una unidad, el valor de la covariable, ¿vale? Se multiplica por e a la beta 1. Vale, del mismo modo la regresión de Poisson. Ahora, en vez de una logística, tenemos una regresión de Poisson. Esto quiere decir que la variable respuesta es un conteo, ¿vale? Sigue una distribución de Poisson. Ya hemos visto que la definición del modelo general es esta de aquí. En realidad, también vuelve a tener sentido, porque la tasa, una tasa de ocurrencia es un número que está entre 0 e infinito. Puede ser tan grande como yo quiera, pero nunca puede ser una tasa negativa. No tiene sentido. ¿Vale? Si un parámetro que está entre 0 e infinito le aplico el logaritmo, lo que voy a concluir es con otra cosa, otro parámetro, una transformación, y esta sí esté desde menos infinito hasta más infinito. Por lo tanto, me quito un poco la restricción esa de tener aquí estimada una recta, la cual me puede dar tanto valores negativos como positivos. Aquí tenéis la transformación, ¿vale? Cojo una tasa, siempre tiene que ser positiva, y la transformación mediante el logaritmo me da esta nueva variable de aquí, que puede tener tanto valores muy grandes como valores muy pequeños. ¿Vale? ¿Cómo se hace la interpretación? Cuando tengo estimada una regresión de Poisson, pues de forma parecida. Lo que voy a enfrentar es el ratio entre las tasas, cuando aumento un valor, una unidad, perdón, el valor de la covariable, frente a no aumentar ninguna unidad el valor de la covariable. ¿De acuerdo? La tasa en sí será la exponencial de esto, ¿vale? La exponencial de cuando aumento una unidad el valor de la covariable frente a la tasa, la exponencial de esto, cuando no aumento. Si simplifico los términos, me da que el ratio entre estas dos tasas es e a la beta 1. Es decir, ¿qué es lo que ocurre? ¿Cuál es la interpretación de beta 1? Si aumento una unidad, esta covariable, entonces el ratio entre las tasas de incidencia aumenta e a la beta 1 puntos. Es decir, la incidencia se multiplica tantas veces como e a la beta 1. ¿Vale? Bien, estamos un poco justos de tiempo, así que aquí lo que tengo es la implementación en R con un ejemplo específico de la regresión de Poisson. ¿Vale? Lo voy a contar un poco rápido. En la librería GLMS Datas tenéis un montón de bases de datos, las cuales algunas están preparadas para aplicar cada uno de los GLM. ¿Vale? Yo lo que he utilizado es de Apprentice, aquí, que es una base de datos, la cual contiene el número de aprendices que migran de cada país a Edimburgo. ¿Vale? Tenemos una variable respuesta, que es un conteo, el número de aprendices por cada país, de España, 10, de Francia, 15, de Irlanda, 20, ¿vale? El número de aprendices que han emigrado a Edimburgo, y luego tenemos algunas propiedades del país correspondiente que se pueden medir como covariables, como es la distancia hasta Edimburgo, el nivel de urbanización, la localización más al sur, más al oeste, más al norte de Edimburgo, ¿de acuerdo? Entonces, en este caso, lo que estamos interesados es en poder realizar una regresión de Poisson y ver ese número de aprendices que emigran, cómo depende de la distancia que se encuentre el país respecto a Edimburgo, la urbanización, lo urbanizado que esté, la población que tenga ese país, ¿de acuerdo? Ver estas covariables, cómo afectan en el número de aprendices que emigran a Edimburgo.
¿vale? Escribo aquí la fórmula, le digo family igual a Poisson, es decir, que la variable respuesta, este número de aprendices es un conteo, sigue una distribución de Poisson y que la base de datos es esta de aprendiz, ¿vale? Calculo el modelo, hago el summary y ya veis que el output es bastante parecido al de una regresión lineal. Aquí tenéis las estimaciones de los coeficientes, las desviaciones estándar, el estadístico de Wolf asociado y su p-valor, que de alguna manera indica la significatividad de la relación, ¿vale? Si puedo asegurar que haya relación o no puedo asegurar que existe una relación. Vale, por interpretar esa distancia. Está medido en unas unidades muy raras. No son ni kilómetros, ni millas, ni nada, ¿vale? Pero vamos a suponer que son kilómetros. No va a tener mucho sentido lo que voy a decir ahora, ¿vale? Veis que la estimación es menos 0,033975. Vale, el coeficiente que acompaña, esa beta que acompaña a la variable distancia es esta de aquí. Siguiendo la interpretación que hemos dicho con las regresiones de Poisson, esa beta lo que indica, la exponencial de ese término, indica cuántas veces más aumenta, ¿vale?, la tasa de emigración cuando el valor de esa covariable aumenta un punto. En vez de un punto, yo voy a hacer la interpretación con 5 unidades. Cuando aumento la covariable en 5 unidades, ¿vale?, multiplico por 5 el valor estimado, 5 por beta, y hago el exponente, será cuántas veces, cuántos puntos aumenta la tasa de migración. 0,84 veces. Multiplicar algo por 0,84 veces es reducir. Por lo tanto, cuando tengáis valores negativos de los coeficientes o decir que algo aumenta 0, no sé cuánto veces, es mucho más fácil darle la vuelta y decir que disminuye. Es decir, dicho de otra manera, si un país está 5 unidades, 5 kilómetros, vamos a suponer, ¿vale? No son kilómetros porque no tiene mucho sentido decir que un país está 5 kilómetros más alejado de Edimburgo, ¿vale? Está medido en unas unidades muy grandes y no, la base de datos no indica qué son. Pero si un país, imaginaos en kilómetros, está 5 kilómetros más alejado de Edimburgo, ¿vale?, la tasa de aprendices que emigran, en vez de decir que aumenta 0,84 veces, lo que podemos decir es que disminuye 1 entre 0,84 veces. Lo que hacemos es darle la vuelta a este ratio, hacer la tasa sin aumentar el valor de la covariable entre la tasa de aumentar el valor de la covariable. ¿Cuántas veces es más grande la tasa sin aumentar que aumentada? Lo que quiere decir es que disminuye. Por lo tanto, lo que quiere decir es que si un país está 5 unidades más alejada de Edimburgo, la tasa de aprendices que emigran disminuye 1,18 veces, que es lo mismo que decir que disminuye un 18,51%. ¿De acuerdo? Sé que ha sido muy rápido, os he hablado de un montón de cosas, pero ya os digo, el objetivo del workshop de hoy era dar unas pinceladas y mencionar que existe unos modelos para realizar regresiones mucho más generales que una regresión lineal, y que específicamente para cada distribución se podría derivar la regresión específica. Y ya os digo que en un futuro pues será seguir un poco por esta línea con los workshops que imparta yo al menos, y ya estudiar en un workshop específico cuál es la regresión logística, en un específico cuál es la regresión de Poisson, ver modelos de supervivencia, etc. ¿Vale? Entonces, bueno, espero que os haya gustado y que no os haya parecido bastante duro para la hora que es y el día que es. Bueno, muchas gracias, Josu. Creo que ha sido muy claro. No sé si alguien tiene alguna duda o le queréis preguntar algo. Yo que vosotros aprovecharíais, es un buen momento. Si no, bueno, vamos a intentar convencerle para que vuelva otra vez. Y lo único que os quería comentar, que el miércoles que viene vamos a tener una charla entre María Alonso, que es una vasca que es Chief Data Officer en Diners Club de Perú. Ya me podéis perdonar, pero tengo la voz un poco mal, y Ale Rayón. Y nos van a estar hablando un poco del Customer Lifetime Value en las tarjetas de crédito, ¿vale? Os enviaremos mañana la convocatoria. Si nadie tiene ninguna pregunta, lo dejamos aquí. Ya os digo, muchas gracias, Josu, por esta explicación tan sencilla, y muchas gracias a todos por haber estado hoy con nosotros. Gracias.